Me llamo Soledad. Tengo 68 años y me casé virgen a los 64 con un hombre 19 años menor que yo. Esperen, no cierren esto todavía, porque lo que ustedes están pensando ahora mismo no es lo que pasó. Lo que pasó fue mucho más complicado, mucho más doloroso y al final mucho más extraño de lo que cualquiera podría imaginar, incluyéndome a mí. Nunca le conté esto a nadie, ni a mis hijos, ni a mi comadre Refugio, que sabe casi todo de mi vida pero no sabe esto, ni al padre Anselmo, que me confesó por 30 años seguidos en la parroquia de San Miguel, ni a mi hermana Catalina, que se fue de este mundo sin saber la verdad completa de lo que yo viví. 64 años y un hombre que me miraba de una manera que yo no había sentido nunca. En 64 años de existencia, nadie me había mirado así. Nadie. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Pero hay algo más que necesito contarles. Algo que va más allá de ese miedo. Algo que tiene que ver con lo que pasa cuando una mujer que esperó toda su vida finalmente deja de esperar y da el paso. Y lo que encuentra del otro lado no es exactamente lo que imaginaba. Eso es lo que hoy voy a contar. Desde el principio. Nací en un pueblo pequeño de Guanajuato que se llama San José Iturbide, en una familia de 5 hermanos donde yo era la tercera. Mi papá se llamaba Don Porfirio. Era campesino, hombre de tierra y de pocas palabras, de esos que expresan el cariño trabajando y no hablando. Se levantaba antes de que amaneciera, salía al campo, volvía cuando el sol ya estaba bajo, comía en silencio y se dormía en la silla antes de que terminara la noche. No era un hombre afectuoso en el sentido en que uno entiende esa palabra ahora, pero tampoco era un hombre ausente. Estaba ahí, siempre estaba ahí. Y eso, entendí mucho después, también es una forma de amor. Mi mamá se llamaba Doña Amparo, mujer de misa diaria, de rosario todas las noches, de mandil siempre puesto y opinión siempre firme. Era de las personas que tienen muy claro cómo deben ser las cosas y no dudan en decirlo, no por maldad, por convicción genuina. Ella creía con toda el alma en el orden que le habían enseñado y lo transmitió con la misma fe con que transmitió la religión y las recetas de cocina. Cuando yo tenía 8 años me sentó en la cocina una tarde y me habló. Me dijo que las mujeres decentes guardan lo más sagrado que tienen para el matrimonio, que eso era lo más valioso que una mujer podía ofrecer a un hombre que la respetara de verdad, que sin eso no había respeto posible, que el mundo podía quitarle a una muchacha muchas cosas, pero que eso, mientras ella lo cuidara, nadie se lo podía quitar. Tenía 8 años, no entendía del todo lo que me estaba diciendo, pero lo guardé con la seriedad con que los niños guardan las cosas importantes cuando las dicen los adultos en los que confían. Y creció conmigo, se fue volviendo parte de quien yo era, sin que yo lo decidiera conscientemente. Como se vuelven parte de las cosas que se aprenden antes de tener criterio propio para cuestionarlas. Hubo una sola vez, siendo yo como de 12 años, en que le pregunté a mi mamá si ella había hecho lo mismo, si ella también había llegado así al matrimonio con mi papá. Se quedó callada un momento, con las manos en la masa que estaba trabajando, y me miró de esa manera suya que no admitía más preguntas. Me dijo que sí, que así era como debía ser, y cambió el tema con esa habilidad que tenía para cerrar puertas sin que uno se diera cuenta de que ya estaban cerradas. Yo no volví a preguntar. El pueblo donde crecí era de esos donde el tiempo pasa despacio y la gente se conoce de memoria. Las familias se sabían entre sí no solo por los nombres, sino por las historias, por las deudas, por los chismes de 3 generaciones atrás. Cada quien tenía su lugar y su papel, y salirse de ese lugar y ese papel requería un valor que no todo el mundo tenía. Crecí siendo la muchacha seria, la estudiosa, la que ayudaba a los hermanos con las tareas y a la mamá en la cocina, y al papá con las cuentas cuando aprendió a leer bien. No era la más bonita de las hermanas. Mi hermana mayor Catalina era la bonita. Yo era la inteligente, que en esa época y en ese lugar era un elogio que también contenía una advertencia. Desde los 15 años empezaron los pretendientes. En ese pueblo y en esa época, los muchachos no tardaban en fijarse en una, pero yo tenía algo que los alejaba sin querer.
No era frialdad, aunque muchos lo confundían con eso. Era una seriedad natural que venía de adentro. Los muchachos se acercaban y yo respondía con educación, pero sin esa ligereza que ellos buscaban, sin esa disposición inmediata de las muchachas que querían gustar. Yo necesitaba tiempo para abrirme, y pocos tenían paciencia para esperar ese tiempo. A los 20 años llegó Abundio Reséndiz, hijo del señor que tenía la ferretería, muchacho serio y trabajador, que llegó a mi casa con todo el protocolo correcto. Habló con mi papá. Mi papá lo recibió bien. Mi mamá empezó a hacer comentarios sobre el ajuar y sobre las fechas del calendario. Y yo, muy despacio, con mucho cuidado, empecé a abrir algo adentro de mí que llevaba mucho tiempo cerrado. Fueron 6 meses de domingos en la sala y caminatas en el parque con mi hermana de chaperona. 6 meses en que yo fui aprendiendo a esperar su llegada con algo parecido a la ilusión, a pensar en lo que íbamos a hablar, a notar los detalles pequeños, el color de su camisa, la manera en que le brillaban los ojos cuando contaba algo que le entusiasmaba. Me acuerdo de un domingo en particular. Había llovido en la mañana y el parque olía a tierra mojada y a jacarandas. Abundio llevaba una camisa color verde agua que no le había visto antes y yo pensé, casi sin querer, que ese color le quedaba bien. Es un pensamiento pequeño, insignificante, pero lo recuerdo con una precisión que no tengo para cosas mucho más importantes de esa época, como si ese momento fuera el único en que estuve completamente presente en lo que podría haber sido. Y entonces Abundio se fue al norte. Su tío lo llamó a trabajar en una fábrica en Monterrey. Me dijo que iba a ser cosa de unos meses, que volvería, que esperara. Yo esperé. 3 meses después llegó una carta. Me decía que había conocido a alguien allá, que lo perdonara, que le deseara lo mejor. Guardé esa carta en una cajita de madera que todavía tengo en el cajón de la mesita de noche. No por él, nunca fue por él. La guardé porque fue la primera vez que entendí con el cuerpo, no solo con la cabeza, que la vida no sigue el orden que una planea, que hay puertas que se cierran sin que una las cierre. Mi mamá no dijo nada cuando le conté, solo me dio un abrazo breve, de esos suyos que eran más firmes que tiernos, y siguió moliendo el chile para la cena. Esa fue su manera de decirme que la vida seguía, que había que seguir, y seguí. Después de Abundio pasaron años. Hubo otros intentos. Un maestro de la escuela secundaria que llegó al pueblo y me buscó con interés durante 1 año, hasta que lo trasladaron a otro municipio. Un primo lejano de una amiga que vino de visita un verano y con quien intercambié cartas por varios meses, hasta que las cartas se fueron espaciando y luego se detuvieron. Un hombre mayor, viudo, con hijos, que mi mamá consideró con esperanza, pero que a mí no me generaba nada más que respeto tranquilo. Con el maestro estuve más cerca que con ningún otro. Se llamaba Evaristo y era de Jalisco, de una ciudad donde había estudiado en la normal y de donde venía con libros que yo no había visto nunca y con ideas sobre la educación que en ese pueblo sonaban casi a herejía. Nos encontrábamos en la biblioteca municipal, que en realidad era una habitación en la presidencia municipal, con 3 estantes de libros viejos, y hablábamos de lo que leíamos con una libertad que yo no había tenido antes con ningún hombre. Evaristo me hacía pensar, y eso era algo que yo valoraba más que casi cualquier otra cosa. Pero Evaristo también era de los que no se quedan. Era un hombre de paso, aunque él no lo supiera cuando llegó. Tenía esa inquietud de los que están buscando algo que todavía no saben nombrar, y un pueblo pequeño de Guanajuato nunca iba a ser la respuesta a esa búsqueda. Cuando llegó el traslado no lo vivió como una pérdida, sino como un movimiento natural. Me lo dijo con genuina tristeza, pero también con genuina alivio. Y yo lo entendí, aunque entenderlo no lo hacía menos doloroso. Ninguno cuajó. No siempre por razones dramáticas. A veces, simplemente porque la vida tiene sus propios tiempos y sus propios caminos, y los de uno no siempre coinciden con los de la otra persona en el momento exacto en que deberían coincidir. A los 30 años mi mamá dejó de mencionar el matrimonio en las conversaciones. Eso ocurrió sin anuncio, sin comentario. Un día simplemente ya no lo mencionó y siguió sin mencionarlo. Y yo sentí eso de una manera que no le conté a nadie, como un diagnóstico silencioso, como si alguien hubiera firmado un papel que decía que ese camino
ya no era para mí, y lo hubiera archivado sin mostrármelo. Hubo noches en que me senté en el borde de mi cama, en esa habitación de la casa de mis papás que había sido mía desde niña, y que seguía siendo mía de una manera que con los años se fue sintiendo más como resignación que como pertenencia, y me pregunté qué había hecho mal, no con angustia, con esa curiosidad fría que se tiene cuando uno ya pasó la fase de dolor y entra en la fase de análisis. ¿Qué había en mí que los alejaba? ¿Era la seriedad? ¿Era el silencio? ¿Era esa manera mía de mirar directo que a la gente a veces le incomodaba? No encontré respuestas. Solo encontré preguntas que con el tiempo aprendí a dejar de hacerme. Seguí viviendo en la casa de mis papás. Seguí trabajando en la escuela del pueblo como auxiliar de la maestra Guadalupe, que era una mujer sabia y generosa, que me trató siempre con un respeto que agradecí más de lo que le demostré. Los años pasaron con esa velocidad engañosa que tienen los años cuando uno está ocupado. El trabajo, la casa, los hermanos con sus vidas y sus familias creciendo, los sobrinos que llegaron y que yo quise con una intensidad que a veces me sorprendía a mí misma. La maestra Guadalupe se jubiló cuando yo tenía 35 años y me dejó a mí a cargo del grupo como si fuera lo más natural del mundo. Nunca lo pusimos en palabras. Un día ella estaba y al siguiente ya no estaba, y yo ocupé ese espacio con la misma falta de ceremonia con que había ocupado todos los espacios de mi vida. Los niños del pueblo me llamaban señorita Soledad, con una familiaridad cariñosa que me gustaba. Era su manera de decirme que pertenecía, que era parte del paisaje permanente de ese lugar. Ser parte del paisaje permanente de un lugar tiene algo de hermoso y algo de melancólico. Uno sabe que siempre va a estar, y también sabe que siempre va a estar igual. A los 37 años tomé una decisión que cambió mi vida de una manera que entonces no entendí del todo. Adopté a 2 niños. Felipe tenía 4 años y Margarita tenía 2, cuando llegaron a mi casa. Eran hermanos, habían quedado sin familia cercana que pudiera hacerse cargo de ellos. El proceso fue largo y complicado, lleno de papelería y de visitas de trabajadores sociales, y de preguntas sobre si una mujer sola estaba en condiciones de criar a 2 niños. Respondí cada pregunta con la calma de quien sabe exactamente lo que quiere y por qué lo quiere. Me los dieron. La noche que llegaron a casa recuerdo haberme quedado parada en el umbral de la habitación que les había preparado, mirándolos dormir. Felipe estaba hecho un ovillo con los brazos alrededor de su hermana, como si incluso dormido quisiera protegerla. Margarita tenía los puños cerrados junto a la cara, con esa seriedad que tienen los niños pequeños cuando duermen, como si incluso en sueños hubiera algo que defender. Los miré por un tiempo que no supe calcular, y sentí algo que no tenía nombre porque era demasiado grande para los nombres que yo conocía. No era lástima, no era compasión en el sentido en que uno usa esa palabra cuando la dirige hacia abajo, desde la altura de quien tiene hacia quien no tiene. Era algo horizontal, era reconocimiento. 2 personas pequeñas que habían aprendido muy temprano que las puertas se cierran sin aviso y que hay que aprender a seguir de todas maneras. Yo entendía eso. Y ahí sí entendí lo que es amar, sin condiciones ni reservas, ni miedo. Felipe y Margarita me enseñaron eso. Me enseñaron que el amor más completo que existe no necesita de nada de lo que yo había creído que necesitaba. No necesita la bendición de nadie. No necesita el orden que mi mamá me había enseñado. No necesita el tiempo correcto, ni las circunstancias correctas. Solo necesita decisión y presencia, y la voluntad de estar ahí todos los días, aunque algunos días cuesten más que otros. Los crié sola en esa casa del pueblo con la ayuda de mi mamá, que ya estaba grande pero que todavía tenía fuerzas para opinar sobre todo, y de mi hermana Catalina, que vivía cerca y venía seguido. Los crié entre la escuela, y las tareas, y las enfermedades de niños, y las peleas de hermanos, y los cumpleaños con pastel de cajeta que yo misma hacía porque era el que a ellos les gustaba. Hubo un año, cuando Felipe tenía 10 y Margarita 8, en que los 2 se enfermaron al mismo tiempo de una cosa que el médico llamó bronquitis, pero que duró 3 semanas y que me tuvo a mí durmiendo sentada entre los 2 para poder escucharlos respirar en la noche. 3 semanas de noches casi sin dormir.
de medicamentos a horas exactas, de vaporizador encendido y de canciones que yo cantaba en voz baja, aunque no soy nada de cantante. Al final de esas 3 semanas, cuando ya los dos respiraban normal y dormían bien y habían recuperado el color, me senté en la cocina con una taza de té frío que había olvidado tomar y me di cuenta de que no había pensado en mí misma ni una sola vez en todo ese tiempo. Ni una sola vez. Y lejos de parecerme una pérdida, eso me pareció el regalo más raro y más completo que había recibido en mi vida. Y fui feliz, genuinamente feliz. No con la felicidad de quien tiene todo lo que quería, sino con la felicidad más real, que es la de quien está completamente presente en lo que tiene. Pero el espacio seguía ahí, ese lugar que yo había aprendido a no llamar por su nombre, que había aprendido a llenar con trabajo y con los niños y con los libros que leía en las noches cuando la casa se quedaba en silencio. Lo había aprendido a ignorar con tanta maestría que había épocas en que genuinamente creía que ya no estaba, pero estaba. Era una especie de hueco que no dolía de manera aguda, sino de manera continua, como cuando uno tiene un diente flojo en la infancia y la lengua vuelve a él una y otra vez sin que uno lo decida, como comprobando que sigue ahí. Yo volvía a ese espacio de la misma manera, involuntariamente, en momentos de quietud. Cuando veía a mi hermana Catalina con su marido discutir sobre algo tan banal como qué programa ver en la televisión, y me daba cuenta de que lo que envidiaba no era el programa ni la televisión, sino el tener con quién discutirlo, cuando los niños ya dormían y la casa era solo mía, y el silencio era de un tipo específico, que no es paz, sino ausencia. No le dije eso a nadie. Mi mamá murió cuando yo tenía 43 años. Fue una muerte larga, de esas que van llegando de a poco y que le dan a uno tiempo de prepararse, aunque prepararse nunca sea del todo posible. Estuve con ella hasta el final. Le tomé la mano en el último momento y le dije cosas que no había sabido decirle cuando ella podía responder. Le dije que la entendía, que el orden que ella me había enseñado venía de un amor real, aunque no hubiera tenido la forma que yo habría necesitado. Que yo había guardado lo que ella me pidió que guardara y que eso había sido mi decisión también, no solo su mandato. Que la quería, que le agradecía la firmeza porque sin esa firmeza yo no habría sido quien era. No sé si me escuchó. El médico dijo que en ese estado el cerebro ya no procesa con claridad, pero yo lo dije de todas maneras porque había cosas que necesitaban decirse, aunque nadie las oyera. Mi papá la siguió 2 años después. Se fue más rápido, de una manera que el médico llamó falla cardíaca, y que yo siempre pensé que era más bien ausencia de razón para seguir, porque mi papá sin mi mamá era como un árbol sin tierra, todavía de pie, pero sin sustento real. Con los 2 muertos la casa del pueblo se sintió diferente. Mis hermanos hablaron de venderla. Yo me opuse durante un tiempo. Luego entendí que aferrarme a esas paredes no era lealtad a mis papás, sino miedo a lo que venía después de soltar. La vendí y me fui a Querétaro. Mi hermana Catalina llevaba años viviendo allá con su marido y me había pedido muchas veces que me fuera cerca. Felipe y Margarita ya eran adultos para entonces, con sus propias vidas, y aunque la mudanza los desconcertó un poco, lo entendieron. Me instalé en un departamento pequeño en un barrio tranquilo, con una ventana que daba a una calle empedrada y una terraza pequeña donde puse macetas. Los primeros meses en la ciudad fueron extraños. Tenía 60 años y estaba aprendiendo a vivir en un lugar nuevo como si fuera joven. La ciudad tenía un ritmo diferente al del pueblo, más ruidoso, más anónimo, más veloz. Yo me movía por ella con la cautela de quien no conoce bien el terreno, pero que tampoco tiene prisa por conocerlo todo de golpe. Había algo liberador en el anonimato que no había anticipado. En el pueblo todo el mundo sabía quién era yo, cuántos años tenía, que no me había casado, que había adoptado a 2 niños, que era maestra, que vivía sola. Ese conocimiento colectivo que los pueblos tienen de sus habitantes puede ser cálido, pero también puede ser una jaula muy bien decorada. En Querétaro nadie sabía nada de mí. Podía caminar por la calle sin ser nadie en particular, sin ser la señorita Soledad, ni la hija de don Porfirio, ni la que se quedó sola.
Era simplemente una mujer de 60 años caminando por una ciudad, y eso tenía una ligereza que no esperaba sentir. Descubrí el parque casi por accidente. Quedaba a 15 minutos caminando de mi departamento, y un día que salí a caminar sin rumbo fijo, terminé sentada en una banca cerca de una fuente, escuchando el agua y mirando a la gente pasar. Había algo en ese parque que me hacía sentir menos nueva en la ciudad. La gente que iba ahí con regularidad tenía esa manera de moverse, de quien conoce el lugar, de quien pertenece, y yo fui absorbiendo eso despacio, visita por visita, mañana por mañana. Llevaba un libro siempre. Ese hábito lo había tenido toda la vida, pero en el pueblo lo ejercía en la privacidad de la casa, porque salir a leer sola a un parque tenía connotaciones que yo prefería no enfrentar. Aquí nadie me miraba raro. Había otras personas solas con libros, con cuadernos, con audífonos. La ciudad había normalizado la soledad elegida de una manera que el pueblo nunca había hecho. Estuve 2 años yendo a ese parque antes de conocer a Aurelio. 2 años de mañanas con libro, de observar el cambio de las estaciones en los árboles que rodeaban la fuente, de aprender los ritmos de ese lugar. ¿Quién llegaba temprano y quién llegaba tarde? ¿Cuáles bancas tenían mejor luz? ¿En qué época del año florecían los jacarandas y llenaban el suelo de ese morado que a mí siempre me ha parecido uno de los colores más honestos que existen porque dura poco y no trata de aparentar que va a durar más? Lo conocí un martes. Llegó a la banca de enfrente con un cuaderno de dibujo grande y se sentó con esa naturalidad de quien ha estado en ese lugar muchas veces antes. Sacó un lápiz, abrió el cuaderno y empezó a dibujar mirando hacia la fuente con una concentración que hacía que uno no quisiera interrumpirlo. Lo noté de la manera en que una nota a alguien que hace algo con las manos de manera completamente absorbida. Tenía aspecto de artista, de esos que van por el mundo con los ojos muy abiertos, viendo cosas que los demás no se detienen a ver. Era joven. Eso también lo noté. Claramente joven. Más joven que yo de una manera que era obvia, a simple vista. No hablamos ese día, ni el siguiente martes, pero el tercer martes levantó los ojos del cuaderno, me miró y me saludó con una inclinación de cabeza breve y educada, de esas que reconocen la presencia del otro sin exigir nada a cambio. Yo respondí el saludo y volví a mi libro, pero ya no leí ni una página más esa mañana. Se llamaba Aurelio. Tenía 45 años cuando yo tenía 62. Era ceramista. Trabajaba en un taller que tenía cerca del centro histórico, haciendo piezas que vendía a galerías y a particulares y que a veces exhibía en ferias de artesanía. Había nacido en Michoacán, en un pueblo de los que tienen río y iglesia barroca y mercado los domingos. Llevaba 10 años en Querétaro. No estaba casado. Todo eso lo fui sabiendo de a poco, en esas mañanas del parque que se fueron convirtiendo en algo que ninguno de los dos había planeado. Él llegaba, yo estaba, o yo llegaba, y él estaba. Y nos saludábamos y a veces hablábamos y a veces cada quien estaba con lo suyo, y ese silencio compartido se fue volviendo cómodo, de una manera que me desconcertaba, porque yo no estaba acostumbrada a sentirme cómoda en silencio, con alguien que no fuera de mi familia. Aurelio hacía preguntas reales, no las de cortesía que hace la gente para llenar el espacio. Me preguntaba qué leía y por qué había elegido ese libro. Me preguntaba de dónde venía la costumbre de salir a leer al parque. Me preguntaba qué había en Guanajuato que no hubiera en Querétaro, y escuchaba las respuestas con una atención que me descolocaba, porque no estaba acostumbrada a que alguien escuchara así. La mayoría de la gente escucha esperando su turno para hablar. Aurelio escuchaba para entender. Eso es muy diferente. Y en alguien que lleva mucho tiempo hablando sin que nadie escuche de verdad, eso tiene un efecto que es difícil de describir sin que suene exagerado. Yo me fui dando cuenta de que esperaba los martes de una manera que hacía mucho no esperaba nada. No con la ansiedad de quien necesita que algo pase, sino con algo más tranquilo, con algo parecido a la certeza de que ese día iba a tener algo que los otros días no tenían. Un día me pidió permiso para dibujarme. Tardé un momento en responder. Me explicó que era algo que hacía con frecuencia, que dibujaba personas en el parque,
que había algo en mi manera de leer que le parecía interesante de capturar visualmente, que si no quería no había ningún problema. Le dije que estaba bien. Me quedé con el libro abierto en las manos mirando las páginas sin leer, mientras él dibujaba. Lo que sentí en esos minutos era difícil de nombrar. No era exactamente incomodidad, era algo más parecido a la conciencia muy aguda de estar siendo vista. No mirada de pasada como cuando uno camina por la calle, sino vista, con atención, con intención, como se miran las cosas que importan. Llevaba 62 años sin sentir eso. Cuando terminó me mostró el dibujo. Era yo en la banca con el libro abierto. Pero la mujer del dibujo tenía una expresión que yo no sabía que ponía. Era la expresión de alguien completamente dentro de sus propios pensamientos, completamente presente en su propio mundo interior. No era una señora mayor en un parque. Era alguien que existía con una intensidad que no necesitaba de nadie más para ser real. Le dije que era muy bueno. Él me dijo que era fácil dibujar bien cuando el sujeto tiene mucho adentro. Me fui a casa con esa frase dando vueltas durante días. Los meses que siguieron fueron una acumulación de mañanas, conversaciones que se fueron haciendo más largas, más profundas, más personales. Me contó de su infancia en Michoacán, de su mamá que era tejedora, de cómo llegó a la cerámica casi por accidente a los 20 años, cuando un vecino lo invitó a su taller, y él metió las manos en el barro y sintió algo que no había sentido antes. Me contó de la relación que había terminado mal, una mujer de su edad con quien había estado 8 años y con quien no había podido construir lo que los dos querían construir, por razones que él describió con una honestidad que me sorprendió. No la culpó, no se victimizó, solo lo describió como lo que era. Dos personas que se querían pero que no podían darse lo que la otra necesitaba. Yo le conté menos, soy de las que guardan más de lo que sueltan, pero le conté del pueblo, de mis papás, de la escuela donde había trabajado, de Felipe y Margarita. Cuando le hablé de los niños adoptados, vi algo en su cara que no era lástima ni admiración calculada, era reconocimiento genuino. Como si eso que yo le contaba le dijera algo sobre quién era yo que él ya intuía, pero que ahora confirmaba. Me contó también sobre un periodo de su vida que describió como los años perdidos, unos 4 años en sus 30s, en que no había podido trabajar bien. No me dio detalles que no le pregunté, solo me dijo que había tenido que aprender a soltar una versión de sí mismo, que ya no era sostenible, que ese proceso había sido lo más difícil que había vivido. Y que del otro lado había encontrado una manera de estar en el mundo que era más suya que la anterior, aunque costara más trabajo. Me reconocí en eso de una manera que no dije en voz alta. La idea de tener que soltar una versión de uno mismo para encontrar otra más verdadera. Yo también había hecho eso, aunque no con esas palabras. Lo había hecho cuando vendí la casa del pueblo. Lo había hecho cuando me vine a Querétaro. Lo había hecho en pequeñas maneras todos los días desde los 40, soltando poco a poco la señorita soledad del pueblo para encontrar quién era debajo de eso. Un día me invitó al taller. Dudé, pero dije que sí. El taller estaba en una calle empedrada del centro histórico, en la planta baja de una casa colonial con paredes gruesas y techos altos que conservaban el fresco, aunque afuera hiciera calor. Olía a tierra húmeda y a horno encendido, y a algo mineral que no sé cómo describir mejor que diciendo que olía a cosas hechas con las manos. Me quedé parada en la entrada mirando todo eso. Las piezas en las repisas, las formas en proceso sobre las mesas de trabajo, las herramientas ordenadas con una lógica que uno podía intuir, aunque no la conociera. Había algo en ese lugar que era completamente diferente a cualquier espacio en que yo había estado. Y al mismo tiempo me generó una sensación que solo puedo llamar reconocimiento, como si ese olor, esa textura, esa manera de tener las cosas, me dijeran algo en un idioma que yo entendía, aunque no lo hubiera aprendido. Aurelio me fue mostrando el proceso, cómo se prepara el barro, cómo se trabaja en el torno, cómo el fuego del horno transforma la arcilla en algo permanente. Hablaba de su trabajo con una pasión tranquila, sin aspavientos, como quien habla de algo que es simplemente parte de lo que es. Me hizo meter las manos en el barro. Sentí la textura fría y húmeda y suave,
y algo en mis manos reconoció eso también, aunque nunca antes lo hubiera tocado. Estuvimos 3 horas en ese taller. Cuando salí a la calle empedrada con el sol de la tarde en la cara, me di cuenta de que había pasado 3 horas sin pensar en nada que no fuera lo que estaba viviendo en ese momento, sin preocupaciones, sin el ruido interno de siempre, completamente presente. No recordaba la última vez que eso me había pasado, y entonces me asusté, no de Aurelio, de mí misma, de lo que estaba sintiendo y de lo que eso significaba. Porque yo tenía 62 años y hacía décadas que había aceptado en silencio que esas cosas ya no eran para mí. Y ahora algo estaba moviéndose adentro de mí con una claridad que no podía ignorar y que me aterraba precisamente porque era clara. Empecé a evitarlo. Durante 2 semanas dejé de ir al parque por las mañanas. Cambié mis rutas, mis horarios, salía más temprano o más tarde, por otras calles. Me dije que era lo más sensato, que a mi edad esas cosas no tenían sentido, que la diferencia de años era demasiado grande, que la gente hablaría, que Felipe y Margarita se preocuparían, que yo era una mujer mayor con una vida ordenada y tranquila, y que esa vida ordenada y tranquila era suficiente. Me lo dije muchas veces y con mucha convicción. Hice listas mentales de razones. Tenía 62 años y él tenía 45. 17 años de diferencia. Cuando yo tuviera 70, él tendría 53. Cuando yo tuviera 80, él tendría 63. Las matemáticas del asunto eran incómodas de ver, aunque uno quisiera no verlas. Y yo soy de las que ven las cosas con claridad, aunque prefirieran no hacerlo. Me dije que sería un peso para él, que un hombre joven con una mujer mayor tarde o temprano sentiría el costo de eso. Me dije que yo no tenía la experiencia que él esperaría y que esa diferencia era demasiado grande para salvarla. Me dije que ya era tarde, que yo ya había vivido mi vida, que había tomado mis decisiones y que esas decisiones tenían consecuencias y que las consecuencias incluían llegar a los 62 sin eso. Y luego, al principio de la 3ª semana, me encontré sentada en la terraza de mi departamento con las macetas y el cielo de la tarde y un silencio que de pronto pesaba de una manera que no había pesado antes. Y entendí que había estado equivocada sobre muchas cosas, pero que equivocarme en esto, en este momento preciso, sería el error más caro de todos. Porque hay 2 tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento de lo que uno hizo y el arrepentimiento de lo que no hizo. Y yo había pasado décadas acumulando el segundo tipo, con una paciencia que ya no tenía justificación. Volví al parque. Él estaba ahí. No dijo nada sobre mi ausencia. Solo me saludó con la inclinación de cabeza de siempre y siguió dibujando. Y yo saqué el libro y fingí leer, y por adentro estaba teniendo la conversación más intensa de mi vida conmigo misma. Al final de esa mañana, cuando ya la gente del parque había cambiado 2 veces y el sol estaba alto, Aurelio cerró el cuaderno y me miró de una manera diferente a las anteriores. No era el mirar de siempre, atento y tranquilo. Era el mirar de alguien que va a decir algo que ha estado guardando y que ya no puede seguir guardando. Me dijo que había notado que yo había dejado de venir, que no iba a preguntar por qué, porque eso era asunto mío, pero que quería decirme algo antes de que volviera a desaparecer, porque si no lo decía ahora probablemente no encontraría otro momento. Me dijo que en 10 años de vivir en esa ciudad y de sentarse en ese parque, nunca había conocido a nadie que lo hiciera pensar tanto, que no sabía lo que yo sentía ni si sentía algo, pero que él sí sentía algo, y prefería decirlo a callárselo y cargarlo solo. Me quedé mirándolo. Tenía 62 años. Nunca nadie me había dicho algo así. En 62 años de vida, ninguna persona me había dicho directamente, con esa sencillez sin adornos, que yo le hacía pensar, que sentía algo. Le pregunté qué esperaba que yo hiciera con eso. Me dijo que nada, que solo quería que lo supiera, que lo que hiciera con esa información era completamente mi decisión y que él iba a respetar esa decisión fuera la que fuera. Me fui caminando despacio hacia mi departamento. Llegué, me senté en la cocina y estuve un rato largo sin hacer nada. Pensé en mi mamá y en lo que me había dicho de niña. Pensé en Abundio y en la carta guardada en la cajita de madera.
Pensé en Evaristo y en el olor de la biblioteca municipal. Pensé en todos los años que habían pasado y en el espacio que yo había aprendido a ignorar. Pensé en que tenía 62 años y que si había un momento para dejar de ignorar ese espacio, ese momento era ahora o era nunca. Esa noche llamé a mi hija Margarita, no para pedirle consejo, sino porque necesitaba escuchar su voz. Hablamos de cosas del día, de los nietos, de su trabajo. No le dije nada de Aurelio, pero cuando colgué me sentí más firme, como si haber escuchado su voz me hubiera recordado quién era yo y de qué estaba hecha. Al día siguiente fui al parque y le dije que yo también sentía algo, que no sabía bien qué hacer con eso, que había cosas que tendría que contarle en algún momento si esto iba a ser algo real, que tenía miedo, que a mi edad tener miedo de algo así me parecía casi absurdo, pero que ahí estaba el miedo de todas maneras. Aurelio me dijo que el miedo no tiene edad, y así empezamos. Lo que vino después fue muy diferente a lo que había imaginado en mi vida, que es decir, diferente a las fotonovelas que leía de joven y diferentes a las bodas que había visto y a los matrimonios que había observado en el pueblo por décadas. No era el noviazgo de domingos en la sala y caminatas con chaperona. Era algo más libre y al mismo tiempo más serio. Salíamos al mercado, caminábamos por el centro, íbamos al taller, cocinábamos juntos en mi departamento o en el suyo, que era un lugar pequeño lleno de libros y piezas de cerámica y plantas que él cuidaba con la misma atención que ponía en todo. Hablábamos mucho. Eso era lo más diferente a cualquier cosa que yo había conocido antes. Conversaciones largas sobre cosas que importaban y cosas que no importaban, y todo lo intermedio. Y en esas conversaciones yo fui soltando cosas que había guardado por décadas, no de golpe, poco a poco, como cuando uno desempaca una caja muy llena y va sacando las cosas una por una para ver qué sigue siendo útil y qué ya puede soltarse. Hubo una noche, a los 3 meses de empezar, en que le conté de Abundio, le conté de la carta, de la cajita de madera, de ese domingo lluvioso en el parque del pueblo cuando noté el color verde agua de su camisa. Aurelio me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me preguntó si todavía tenía esa carta. Le dije que sí. Me preguntó qué sentía cuando la leía ahora. Le dije que ya no la leía, que la guardaba no por lo que decía, sino como testigo de que ese momento había existido, de que yo había estado ahí con algo abierto, y que eso tenía un valor independiente de cómo había terminado. Aurelio estuvo un momento en silencio y luego me dijo que eso era exactamente el tipo de cosa que le hacía entender por qué yo era diferente. No lo dijo como halago calculado, lo dijo como observación, con la misma neutralidad con que describía una pieza de cerámica que le parecía lograda. Mis hijos lo conocieron a los 4 meses. Felipe vino primero. Era el más parecido a mí en el carácter. Reservado, observador, de los que no dicen lo que piensan de inmediato. Estuvimos los 3 comiendo en mi departamento una tarde de sábado. Felipe fue educado y atento, y no dijo nada que no debiera. Pero yo conozco a mis hijos, y en sus ojos vi la pregunta que no hizo en voz alta. Después, cuando Aurelio salió un momento, Felipe me dijo en voz baja que ese hombre lo miraba como si yo fuera lo más importante en el cuarto. Me dijo que no estaba acostumbrado a verme así. Le pregunté que cómo. Me dijo que tranquila, no descansada, tranquila, como si hubiera dejado de cargar algo. No le respondí nada, pero lo guardé. Margarita vino la semana siguiente con su marido y sus 2 hijos. Fue diferente. Margarita es más abierta que Felipe, más de mostrar lo que siente, y cuando vio cómo me miraba Aurelio y cómo me movía yo cuando él estaba cerca, se le llenaron los ojos de algo que tardé en identificar. Luego entendí que era alivio, como si hubiera esperado algo sin saber que lo esperaba. Después me dijo, cuando nos quedamos solas en la cocina, mientras los demás estaban en la sala, que nunca me había visto así. Le pregunté que cómo. Me dijo que presente, que como si estuviera realmente ahí en vez de estar siempre, un poco de lado, un poco fuera, un poco en otro lugar que nadie más podía ver. Me quedé con eso. Mi hermana Catalina tardó más en aceptarlo. Catalina era de las personas que creen que cada cosa tiene su momento y su orden,
y que salirse de ese orden trae problemas, que la diferencia de años iba a ser un problema, que la gente iba a hablar, que yo estaba en una edad en que había que cuidarse de las ilusiones, que Aurelio era un buen hombre seguramente, pero que los hombres jóvenes con mujeres mayores, tarde o temprano se van. No le respondí con argumento. Solo le dije que la entendía y que la quería, y que esta era mi decisión. Catalina resopló de esa manera suya que significaba que no estaba de acuerdo, pero que iba a soltar el tema por el momento. Y así quedó. A los 2 años de conocernos, Aurelio me preguntó si me quería casar con él. Estábamos en el taller, una tarde de jueves, con el olor a barro y a horno, que ya era para mí uno de los olores más familiares del mundo. Él estaba trabajando en una pieza, y yo estaba sentada en un banco leyendo, y de repente dejó las manos quietas sobre el barro, y me miró, y me lo preguntó así, sin preparación ni escenografía, de la manera en que él hacía las cosas importantes, directo y sin adornos. Le dije que antes de responder tenía que contarle algo. Me senté frente a él y le dije la verdad. Le dije que tenía 64 años y que nunca me había casado, y que nunca había estado con nadie, en ningún sentido, que llegaba ese momento de mi vida exactamente como había llegado a todos los demás momentos, cargando lo que mi mamá me había dicho de niña sobre lo más sagrado, no por una decisión activa y deliberada, sino porque así había sido mi vida. Las circunstancias, las puertas que se cerraron, los años que pasaron, y yo guardando sin darme cuenta que el tiempo se iba. Me quedé callada después de decirlo, y lo miré. Hubo un silencio que duró lo que duran las cosas verdaderamente importantes. No demasiado largo, pero tampoco corto. Aurelio se limpió las manos en el trapo que tenía en la rodilla, se inclinó hacia adelante y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que eso que acababa de contarle no era un detalle que necesitara procesar ni una revelación que cambiara lo que sentía, que si algo le generaba, era una responsabilidad mayor de la que ya sentía, que lo que yo cargaba no era una carga, era mi historia, y que mi historia entera, incluyendo eso, era parte de lo que lo había llevado a hacerme esa pregunta. Que si la respuesta era sí, la respuesta era sí, y que si era no, también lo respetaba. Me quedé mirándolo un momento. Dije que sí. Nos casamos un sábado de octubre en una ceremonia pequeña. Solo la familia y algunos amigos cercanos. Felipe y Margarita estaban ahí con sus familias. Mi hermana Catalina estaba en la primera fila con los ojos rojos de llorar desde antes de que empezara la misa. El padre Anselmo, ya muy anciano pero todavía activo, ofició la ceremonia porque yo se lo había pedido expresamente, y él aceptó con una dignidad que le agradecí. El vestido era color marfil, sencillo, sin pretensión de imitar cosas de otra época. Los zapatos eran cómodos, porque a los 64 años la comodidad también es una forma de decirse a una misma que una merece estar bien. Aurelio llevaba un traje azul marino sin corbata porque así era él, elegante sin rigidez. Hubo un momento, poco antes de entrar a la iglesia, en que me quedé parada en el atrio, sintiendo el peso de todos los años que habían pasado para llegar a ese punto. No con tristeza, con algo más complejo que la tristeza y más completo que la alegría, con la conciencia de que estaba ahí de pie con toda mi historia encima, con todo lo que había guardado y todo lo que había soltado y todo lo que todavía no sabía, y que ese peso no era un obstáculo, sino exactamente lo que me hacía ser yo en ese momento específico. Catalina se acercó y me tomó del brazo. No dijo nada. Solo me apretó el brazo de esa manera firme y breve que era la misma que usaba mi mamá para todo lo que no sabía decir en palabras. Y yo entendí que ese apretón era todo lo que necesitaba de ella. Cuando dije que sí frente al padre Anselmo, lo dije con una voz que no temblaba. No porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía era tan firme que no necesitaba temblar. Lo que pasó después de esa boda, no lo voy a detallar porque hay cosas que pertenecen solo a uno. Lo que sí puedo decirles es que el miedo que tenía era desproporcionado respecto a la realidad que encontré, que Aurelio fue en todo momento quien había sido siempre, y que yo descubrí a los 64 años que el cuerpo humano guarda cosas
que la mente no sabe que están ahí hasta que las circunstancias correctas las despiertan, que no era tarde, que nunca había sido tarde para eso, solo había sido el momento equivocado, hasta que llegó el momento correcto. Llevamos 4 años casados ahora, y aquí viene la parte que no esperaban, porque si piensan que esto termina con todo resuelto, y con la vida perfecta y con la señora mayor que encontró su final feliz, necesito decirles que la vida real no funciona así, que yo no les estoy contando esto para venderles una historia bonita, se los estoy contando porque es verdad, y la verdad tiene partes que duelen aunque vengan después de cosas hermosas. A los 2 años de casados, Aurelio empezó a cambiar de una manera que al principio yo atribuí al estrés del trabajo. Tenía un proyecto grande en una galería de la Ciudad de México que le estaba demandando mucho tiempo y energía. Viajaba más, llegaba cansado. Las conversaciones largas de antes se fueron acortando sin que nadie lo dijera en voz alta. Yo lo observé con la misma atención con que siempre observo las cosas, y guardé lo que veía en ese lugar ordenado de mi cabeza, donde guardo lo que todavía no entiendo del todo. Hay una habilidad que se desarrolla cuando uno pasa décadas viviendo solo, y es la habilidad de leer el silencio. No el silencio cómodo, que es el que Aurelio y yo habíamos construido en el parque y que siguió siendo parte de nuestra vida juntos, sino el silencio tenso, el que ocupa el espacio entre 2 personas y lo llena de lo que ninguna de las dos está diciendo. Ese silencio yo lo reconocía, y empecé a reconocerlo en ciertas noches, en ciertas mañanas, en ciertas maneras que Aurelio tenía de mirar hacia la ventana cuando yo le hablaba y de volver su atención hacia mí con un esfuerzo pequeño pero visible. No dije nada durante semanas, no porque tuviera miedo, sino porque entendía que hay cosas que necesitan su propio tiempo para llegar a la superficie, que forzarlas antes de que estén listas es como intentar abrir una puerta que se abre hacia adentro, empujándola. Un domingo, hace como 1 año y medio, Aurelio me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me senté frente a él en la mesa de la cocina, en ese departamento que ya era de los dos, con el olor a café recién hecho y la luz de la mañana entrando por la ventana, y lo escuché. Me dijo que me quería. Eso lo dijo primero y lo dijo mirándome a los ojos. Me dijo que lo que habíamos construido era real y que no se arrepentía de nada. Y luego me dijo que había algo que estaba sintiendo que no sabía cómo manejar y que prefería decírmelo a guardárselo, porque guardar cosas no era su manera de ser. Me dijo que había momentos en que la diferencia de años pesaba de maneras que no había anticipado, no entre nosotros dos en lo cotidiano, sino en las preguntas sobre el futuro, sobre lo que vendría, sobre los años que él todavía tenía por delante y los que yo tenía, sobre lo que significaba construir una vida con alguien, sabiendo que los tiempos de cada uno no iban a coincidir de la misma manera que coincidirían con alguien de su misma generación. No me estaba dejando. Necesito que eso quede claro. No era esa conversación. Era algo más honesto y más difícil que eso. Era un hombre diciéndole a su mujer que tenía miedo. Un miedo que no había sabido ver cuando se casaron y que ahora sí veía con toda claridad. Me quedé en silencio un momento. Luego le dije que yo también tenía ese miedo, que lo había tenido desde el principio, que pensar en los años que venían y en lo que implicaba la diferencia entre los dos era algo que yo también guardaba sin decirlo, que la razón por la que no lo había dicho era precisamente porque no quería poner palabras a algo que todavía no había ocurrido. Le dije también algo que no había pensado hasta que lo estaba diciendo. Le dije que el miedo de perder algo que se ama no es señal de que algo está mal, es señal de que algo es real, que si no tuviéramos ese miedo, sería porque no nos importara, y que yo prefería vivir con ese miedo que vivir sin lo que lo causaba. Aurelio me miró por un momento con esa manera suya de ver, y luego asintió despacio, de la manera en que asienten las personas cuando han escuchado algo que ya sabían, pero que necesitaban escuchar, dicho en voz alta. Esa conversación no resolvió nada. Eso también es verdad. Seguimos juntos, seguimos construyendo. Los días buenos siguen siendo muy buenos. Aurelio sigue siendo el hombre que se sienta a escuchar de verdad y que hace las preguntas correctas y que mira las cosas con esos ojos de ceramista que no se pierden nada. Yo sigo siendo quien soy,
la mujer que observa y guarda y actúa cuando entiende. Pero hay algo que vive ahora en este matrimonio que no vivía antes de esa conversación. Una conciencia. Una pregunta que flota sin hacerse en voz alta en ciertos momentos. La pregunta de cuánto tiempo. ¿De qué forma tomará todo esto cuando los años que hoy son solo una diferencia numérica se conviertan en algo más concreto y más visible? No sé la respuesta. Y esa es exactamente la verdad que me asombra hasta hoy. No es que me haya casado virgen a los 64. No es que lo haya hecho con un hombre 19 años menor. Es que a mis 68 años, después de toda una vida aprendiendo a no necesitar, después de décadas de puertas cerradas y espacios ignorados y soledad aprendida, yo todavía no sé cómo termina esta historia. Y eso me asusta. Y al mismo tiempo, es lo más vivo que he sentido en toda mi vida. Porque vivir sin saber cómo termina la historia es lo que hace que la historia valga la pena. Tengo 68 años. Me casé virgen a los 64. Y hoy, parada aquí frente a ustedes con toda esa vida encima, les digo que lo que aprendí no es que el amor llega siempre, ni que los finales felices son garantizados. Lo que aprendí es que el valor de abrir una puerta que lleva mucho tiempo cerrada no está en lo que uno encuentra del otro lado. Está en el acto mismo de abrirla. En decidir que todavía hay algo del otro lado que merece verse. Mi mamá me dijo de niña que guardara lo más sagrado. Y lo guardé. No porque fuera obediente, sino porque así fue mi vida. Pero lo que ella no me dijo, lo que nadie me dijo, es que lo más sagrado que una mujer puede tener no es lo que guarda, sino lo que decide hacer con los años que le quedan, con los ojos que todavía pueden ver, con las manos que todavía pueden tocar, con la voz que todavía puede hablar. Me cuentan en los comentarios, ¿ustedes se hubieran atrevido a los 64? ¿O hubieran dejado pasar esa mañana del parque como una más? Team A. Se hubieran atrevido sin importar la edad. Team B. A esa edad preferirían la tranquilidad de lo conocido. No hay respuesta incorrecta, solo hay la honesta. Espero que mi historia les sirva de algo. No de ejemplo perfecto, porque no lo es, sino de recordatorio de que la vida sigue pasando mientras nosotras decidimos si vivimos dentro de ella o la miramos desde afuera. Yo decidí vivirla, con todo lo que eso trajo, con todo lo que todavía no sé. Y no me arrepiento. Hay algo que no les he contado todavía sobre esos 4 años de matrimonio. Algo que no cabe en el resumen y que sin embargo es lo que más me importa transmitir, porque es lo que ninguna historia de amor que yo haya leído o escuchado me preparó para entender. Casarse no es un destino, es un comienzo. Suena obvio, uno lo sabe de manera abstracta, pero vivirlo es distinto. Yo llegué al matrimonio a los 64 años con toda una vida construida en la soledad, con hábitos de décadas, con maneras de hacer las cosas que eran completamente mías, porque nunca habían tenido que negociarse con nadie. La manera en que organizo la cocina, el silencio que necesito por las mañanas antes de estar lista para hablar con alguien, la temperatura con que me gusta el café, la hora a la que me duermo y la hora a la que me despierto. Cosas pequeñas que cuando uno vive solo son simplemente cosas, y cuando uno vive con alguien se convierten en el territorio donde se construye o se destruye la convivencia real. Aurelio tenía sus propias cosas, sus propios hábitos, su propia manera de ocupar el espacio. Él es de los que dejan las cosas donde las usan y las recogen después, cuando ya terminaron de necesitarlas. Yo soy de las que devuelven cada cosa a su lugar inmediatamente. No por rigidez, sino porque el orden visual me da una tranquilidad que no sé explicar del todo, pero que es real. Él necesita música para trabajar. Yo necesito silencio para pensar. Él se despierta lento, con una pausa larga entre el momento de abrir los ojos y el momento de estar realmente presente. Yo me despierto de golpe, completamente, como si el sueño y la vigilia fueran 2 cuartos separados y yo cruzara la puerta de uno al otro sin transición. Las primeras semanas de vivir juntos fueron un proceso de descubrimiento mutuo, que a veces era divertido y a veces era desconcertante, y a veces era las 2 cosas al mismo tiempo. Hubo noches en que me quedé despierta mirando el techo preguntándome si yo era demasiado mayor para este proceso.
Si mis costumbres estaban demasiado sedimentadas para moverse, si había algo en mí que ya no tenía la flexibilidad necesaria para hacer espacio para otra persona de manera permanente, y no solo en las mañanas del parque o en las tardes del taller. Le conté eso a Aurelio una mañana, con el café en la mano y la luz entrando por la ventana de la cocina. No como queja ni como advertencia, solo como la verdad de lo que estaba pensando, que era la única manera que yo sabía de decir las cosas. Aurelio me escuchó y luego me dijo algo que llevo grabado desde entonces. Me dijo que la flexibilidad no era la virtud que yo creía que era, que la flexibilidad sin raíces era solo debilidad disfrazada de adaptabilidad, que lo que él valoraba en mí no era mi capacidad de cambiar para acomodarlo a él, sino mi capacidad de estar completamente presente, siendo exactamente quien era. Que él no quería una versión de mí que hubiera suavizado sus bordes para ser más fácil de convivir. Quería la versión completa, bordes incluidos. Le dije que eso sonaba muy bien, pero que en la práctica había momentos en que mis bordes probablemente lo irritaban. Me dijo que sí, y que los suyos probablemente me irritaban a mí, y que eso era exactamente la diferencia entre vivir con alguien y simplemente compartir un espacio. Tenía razón, y entender eso nos ahorró muchas peleas innecesarias en los meses que siguieron. Las peleas que sí tuvimos fueron de otro tipo. Fueron las peleas reales, las que vienen de lugares más profundos que el orden de la cocina o la temperatura del café. Hubo una que todavía recuerdo con la precisión de las cosas que nos cambian, aunque no queramos que nos cambien. Fue a los 8 meses de casados. Aurelio había aceptado un encargo grande de una coleccionista de la Ciudad de México que quería una serie de piezas para una exposición. El proceso lo estaba consumiendo de una manera que yo observaba sin decir nada, con esa paciencia mía que a veces es virtud y a veces es distancia, disfrazada de respeto. Llegaba tarde, comía poco, dormía mal, y yo seguía con mi vida alrededor de esa situación como si fuera un mueble que hay que rodear en vez de mover. Una noche llegó al departamento pasada la medianoche, se sirvió un vaso de agua y se quedó parado en la cocina con una expresión que yo no le había visto antes. No era cansancio, era algo más parecido a la duda, como si algo que había creído saber sobre sí mismo de pronto no cuadrara. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que la coleccionista había rechazado 3 de las piezas que más le habían costado hacer, que las había rechazado no porque estuvieran mal, sino porque no encajaban con la narrativa que ella quería vender, que eran demasiado personales, había dicho, demasiado oscuras. Esperé. Me dijo que lo que le molestaba no era el rechazo, era que él mismo no sabía si la coleccionista tenía razón, si esas piezas eran demasiado oscuras, si había metido en ellas algo que no debía haber metido. Le pregunté que qué había metido en ellas. Tardó en responder, y cuando respondió lo hizo mirando el vaso de agua en sus manos, y no a mí. Me dijo que había metido el miedo que le había dicho esa mañana en la cocina, el miedo al futuro, a los años, a lo que vendría. Lo había procesado haciéndolo, que era la única manera que él sabía de procesar las cosas, y el resultado eran piezas que la coleccionista encontraba demasiado cargadas. Estuve un momento en silencio. Luego le dije que en mi opinión la coleccionista no entendía lo que tenía en las manos, que las cosas hechas con miedo real no son oscuras, son honestas, y que la honestidad a veces incomoda a la gente que prefiere las cosas bonitas a las cosas verdaderas. Aurelio me miró por fin. Le dije que yo había guardado cosas toda mi vida, y que guardar tenía su valor, pero ¿qué hacer con esas cosas? Algo que existiera fuera de uno, algo que se pudiera ver y tocar. Eso era un acto de valentía que la coleccionista no tenía la obligación de entender, pero que yo sí entendía. Fue la primera vez que sentí que en ese matrimonio yo le daba algo a él que él necesitaba, y no solo al revés. Y eso cambió algo entre nosotros, que no sé nombrar con precisión, pero que estaba ahí desde entonces, de una manera que no estaba antes. Felipe se casó al año de nuestra boda. Su boda fue en Querétaro, en un jardín de una casa vieja del centro, que una amiga de su novia había prestado para la ocasión. Fue una fiesta pequeña y alegre, y llena de gente joven que bailaba con esa libertad de los que todavía no saben que el tiempo pasa. Yo estaba sentada en una mesa con Aurelio y con Margarita y su marido,
cuando vi a Felipe bailar con su esposa. Se llamaba Daniela, era maestra como yo había sido, y tenía una manera de reírse que llenaba el espacio de una manera que hacía que uno quisiera saber qué había dicho quien la había hecho reír. Los miré bailar y sentí algo que no esperaba sentir. No nostalgia, no envidia, algo más cercano a la gratitud, aunque no sabría decir exactamente por qué o por qué cosa. Quizás por haber llegado a ese momento, por estar sentada en ese jardín con esa gente que era mi familia, de una manera que no era biológica pero que era completamente real, por poder ver a mi hijo bailar con su mujer y saber que yo había tenido algo que ver con que él supiera querer a alguien así. Aurelio me tomó la mano debajo de la mesa, sin mirarme, con esa naturalidad que tienen los gestos que ya no necesitan anunciarse. No dije nada, no hacía falta. Margarita tuvo su tercer hijo cuando yo llevaba 2 años casada. El parto fue difícil. Hubo complicaciones que no voy a detallar porque no son mías para contar, pero hubo horas en la sala de espera del hospital en que el tiempo se detuvo de esa manera específica que tiene el tiempo en los hospitales cuando uno espera noticias de alguien que quiere. Aurelio estuvo conmigo todo ese tiempo. No intentó llenar el silencio con palabras tranquilizadoras que ninguno de los dos habría creído. Solo estuvo ahí, que es lo que se necesita en esos momentos, y que es más difícil de dar de lo que parece. Cuando por fin salió el médico y nos dijo que Margarita y el bebé estaban bien, me senté en una silla de plástico de esa sala de espera, con las manos en la cara, y no lloré exactamente. Hice ese tipo de respiración que viene antes o después de llorar, y que el cuerpo usa para procesar lo que la mente todavía no ha terminado de entender. Aurelio me puso una mano en la espalda y la dejó ahí. Esa mano en mi espalda, en esa sala de espera, es una de las cosas que más claramente recuerdo de estos 4 años. No una cena elegante, ni un viaje, ni un momento de alegría grande. Una mano en la espalda en una sala de espera de hospital, a las 2 de la mañana, cuando yo estaba procesando el miedo que acaba de pasar. Eso es lo que es estar con alguien. No los momentos grandes, los pequeños. Mi comadre Refugio vino a visitarme hace como 1 año. Refugio y yo nos conocemos desde los 12 años. Hemos vivido vidas completamente distintas. Ella con marido e hijos desde joven. Yo con el camino que ya saben. Pero nuestra amistad ha tenido esa resistencia de las cosas que no dependen de las circunstancias, sino de algo más fundamental. Nos llamamos todas las semanas aunque pasemos meses sin vernos. Sabemos la una de la otra lo que no le contamos a casi nadie. Casi. Porque esto que les estoy contando a ustedes, Refugio no lo sabe. Nunca le conté lo de mi mamá, y la cocina, y los 8 años, y lo que guardé. Nunca le conté la parte entera. Y cuando vino a visitarme, y conoció a Aurelio, y vio el departamento, y vio cómo vivíamos, me miró de una manera que tenía una pregunta adentro que no hizo. La noche que Aurelio salió a una reunión con un galerista, Refugio y yo nos quedamos en la terraza con una botella de vino que ella había traído del pueblo y con el cielo de Querétaro encima, que en las noches despejadas tiene una cantidad de estrellas que la ciudad no merece pero que tiene de todas maneras. Me preguntó si era feliz. Le dije que sí. Me dijo que se notaba. Y luego me dijo algo que me sorprendió viniendo de ella, que es una mujer práctica y directa, que no acostumbra a los rodeos filosóficos. Me dijo que toda la vida me había visto cargar algo que yo nunca había nombrado, y que ahora ya no lo veía. Me dijo que no sabía qué era lo que había cargado, ni qué era lo que lo había soltado, pero que la diferencia era visible de una manera que le alegraba el corazón. No le conté la historia entera, pero le dije que tenía razón, que había cargado algo mucho tiempo, y que aprender a soltarlo había sido el trabajo más largo y más necesario de mi vida. Me apretó la mano y cambiamos de tema. Hay amistades que no necesitan la historia completa para entender lo que importa. Hay una cosa más que quiero contarles, una cosa que pasó hace 3 meses y que fue la razón, aunque yo no lo sabía cuando empecé, por la que hoy les cuento todo esto. Aurelio estaba ordenando el taller una tarde de sábado y encontró, en el fondo de una caja, donde guardaba materiales viejos, un cuaderno de dibujo de los primeros años en Querétaro. Lo trajo a casa, lo abrió en la mesa,
y me llamó. Era el cuaderno del parque, el que tenía cuando nos conocimos. Lo abrió en las páginas del principio, donde estaban sus dibujos de la fuente, de los árboles, de la gente que pasaba. Y luego llegó a la página donde estaba el dibujo de mí. El primero que me hizo, el de la mujer en la banca con el libro abierto, y esa expresión que yo no sabía que ponía. Lo miré durante un tiempo, y luego pasé las páginas que venían después, y vi que había más. No solo ese dibujo. Había una docena, quizás más, hechos en diferentes mañanas, antes de que yo supiera que él me dibujaba. Yo leyendo, yo mirando la fuente, yo levantando los ojos del libro para ver algo que había llamado mi atención. Páginas y páginas de una mujer que no sabía que estaba siendo vista y que por eso estaba completamente siendo ella misma. Le pregunté por qué no me había dicho que tenía todos esos. Me dijo que no lo había pensado conscientemente, que simplemente había dibujado lo que veía porque era lo que hacía siempre, y que lo que veía en esas mañanas era algo que no quería perder. Le pregunté qué veía. Me dijo que veía a alguien que existía completamente dentro de sí mismo, que no estaba mirando a los lados para ver si había alguien que la mirara, que no estaba performing, como decía él, usando esa palabra en inglés que a mí me resultaba extraña pero que entendía, que simplemente era. Y luego me dijo algo más. Me dijo que en todos esos meses de dibujarme antes de hablar conmigo, había entendido que lo que quería en su vida no era una versión más joven o más conveniente de algo. Quería exactamente eso que veía en esas páginas, una presencia real, una persona que fuera completamente ella misma sin pedir permiso para serlo. Me quedé con ese cuaderno en las manos por un rato largo. Pensé en mi mamá diciéndome en la cocina que guardara lo más sagrado, y pensé que quizás lo más sagrado que yo había guardado no era lo que ella creía. Quizás lo más sagrado que había guardado, sin saberlo, era exactamente esto, esta manera de ser completamente yo misma, sin performance ni pretensión ni adaptación calculada al gusto de nadie. Esta mujer del dibujo que no sabe que la están mirando y que por eso está siendo completamente real. Eso lo había guardado durante 64 años. Y fue exactamente eso lo que encontró Aurelio en una banca de un parque una mañana de martes. Les cuento todo esto porque hay algo que la gente que tiene mi edad no siempre dice en voz alta y que yo creo que necesita decirse. Envejecer no es solo perder cosas. También es encontrar cosas que cuando una es joven no tiene todavía la claridad para ver. La juventud tiene velocidad y tiene apertura y tiene una clase de valentía que viene de no saber bien lo que se puede perder. Pero tiene también una niebla, una incapacidad de ver con precisión lo que uno realmente es porque todavía está en el proceso de serlo. Yo llegué a los 60 con una claridad sobre mí misma que no habría tenido a los 30. Sabía qué me importaba y qué no me importaba. Sabía cómo quería pasar mis días. Sabía qué tipo de presencia necesitaba a mi lado y qué tipo de presencia me drenaba. Sabía cuándo un silencio era cómodo y cuándo era un problema. Sabía distinguir entre la soledad que duele y la soledad que restaura. Eso no es poca cosa. Eso es el trabajo de una vida entera. Y cuando Aurelio llegó, lo que él encontró no era una mujer que todavía estaba descubriéndose. Era una mujer que ya sabía quién era. Y eso, me dijo una vez, era lo más raro y lo más valioso que había encontrado nunca en otra persona. No les estoy diciendo que esperen. No les estoy diciendo que la espera tiene recompensa, porque eso sería una mentira cómoda. Y yo no tengo interés en las mentiras cómodas. Hay personas que esperan toda la vida y no encuentran nada. Hay personas que no esperan y encuentran todo. La vida no es justa de esa manera ordenada que uno querría que fuera. Lo que sí les digo es que los años que yo viví antes de Aurelio no fueron años perdidos ni años de preparación para algo mejor. Fueron mi vida completa. Fueron los niños adoptados y las clases en la escuela del pueblo y las noches con libro y el silencio aprendido y la claridad ganada. Fueron todo lo que soy, y todo lo que soy fue lo que encontró a Aurelio en ese parque y lo que lo hizo quedarse. Hay una última cosa. Hace unas semanas Aurelio me pidió que posara para él de una manera diferente a las del parque. No con el libro, solo sentada en el taller, con la luz de la tarde. Me dijo que quería hacer una pieza.
No un dibujo, sino una pieza de cerámica, basada en lo que veía cuando me miraba. Estuve sentada en ese banco del taller durante 2 horas, mientras él trabajaba en el barro con esa concentración suya que hace que el mundo que lo rodea desaparezca. La luz se fue moviendo despacio por las paredes. El olor del horno estaba encendido. Yo estaba sentada sin libro, sin nada que hacer con las manos, simplemente siendo vista. A los 68 años, siendo vista. Cuando terminó me mostró lo que había hecho. No era una figura realista. Era algo más abstracto, una forma que sugería más que representaba, que tenía algo de postura y algo de quietud y algo que yo reconocí, aunque no hubiera sabido nombrarlo. Le pregunté cómo la iba a llamar. Me dijo que todavía no lo sabía, que las piezas le decían sus nombres cuando ya estaban terminadas, no antes. Esa pieza todavía está en el taller, en una repisa donde Aurelio pone las cosas que no están en venta. Las cosas que hace para él, para nosotros. No sé cuándo vas a encontrar su nombre, pero está ahí. Tengo 68 años. Me casé virgen a los 64 con un hombre 19 años menor que yo. Y hoy, después de todo lo que les conté, lo que me queda decirles es esto. La historia que yo creía que era la mía. La de la mujer que esperó y no llegó y aprendió a vivir sin... Esa historia no era la historia entera. Era un capítulo largo y necesario, y mío de maneras que no cambiaría, aunque pudiera. Pero un capítulo. La historia entera todavía se está escribiendo. A los 68 años, la historia todavía se está escribiendo. Y eso, después de todo lo que viví, es lo que me parece el milagro más extraño y más completo de todos. No el amor, no el matrimonio, no los 4 años ni los días buenos, ni las conversaciones largas ni la mano en la espalda en la sala de espera del hospital, sino esto, que todavía no sé cómo termina, que todavía me importa cómo termina, que todavía estoy aquí, con 68 años y toda mi historia encima, esperando ver qué viene. Eso es lo que le diría a la Soledad de 30 años, sentada en el borde de su cama en el pueblo, haciéndose preguntas sin respuesta en la oscuridad. No que todo iba a estar bien. No que el amor llegaba si una esperaba suficiente, sino esto, que iba a llegar el día en que ella todavía no supiera cómo terminaba su propia historia, y que ese día iba a ser el más vivo de todos. Me cuentan en los comentarios. Team A, se hubieran atrevido sin importar la edad. Team B, a esa edad preferirían la tranquilidad de lo conocido. Yo fui Team A, y no me arrepiento.